España a finales de los años 90, que fue un boom de la música celta, de las músicas de raíz, que es del boom en el que salí yo, en 1998. En 1998 saco mi primer disco, yo tenía 18 años, el disco se colocó muy bien en el mercado, durante 5 años tenía una media de 100 conciertos al año, vendíamos entre 25.000 y 30.000 copias de cada uno de los discos, que hoy en día eso sería algo casi histórico para cualquier artista, en aquel momento era poquito, pero era lo suficiente para salir adelante. Entonces la realidad es que el producto era yo, y cuando yo salía a un escenario generaba dinero, pero cuando yo me iba a la cama dejaba de generarlo. La diferencia entre un compositor y un intérprete es básicamente eso, que te subes a un escenario, que las artes escénicas dependen de ti como persona para generar tangibles. Y si no tienes copyright, si no eres compositor, si no te conviertes en compositor, entonces los tangibles nunca vienen. Y cuanto más vieja te haces o menos ganas tienes de subir a un escenario, más difícil es que puedas sobrevivir. Así que este es el producto que me dio de comer durante 5 años realmente bien. Producto musical, en mi caso un CD. Ese producto está financiado en aquel momento por la industria discográfica. Salía el CD, te dedicabas a hacer tu ronda de promoción, intentar estar en todos los medios posibles y después, si todo salía bien, el CD te generaba royalties como intérprete y las giras te daban el grueso de lo tangible a final del año, ¿no? Lo cual quería decir, en los primeros 5 años, pues una media de 100 conciertos al año a nivel internacional. De los 18 a los 22 años es a lo que me dediqué, pero soy gallega. No sé cuántos de vosotros vienen del mismo tipo de familia que yo. Nací en 1980, mis padres vienen de aquella generación del hambre que no pudieron tener ningún tipo de formación y que emigraron, en el caso de mi madre, a Venezuela a los 14 años. Mi madre entendió que la formación era lo más importante que podía darle a sus 4 hijas y hizo siempre hincapié en que tuviésemos la mejor formación posible. Hicimos la carrera superior de piano, hicimos un máster y en el momento de toda esta locura de Cristina Pato, que salió como la primera mujer gaitera y con un montón de eslóganes que nada tenían que ver con mi propia realidad, porque para mí la gaita era la manera de mezclar a la sociedad, de crear comunidad y en cierto modo para mí también era un hobby, pues de todo eso mi madre en el año 2002, 2003 me dijo, pero mira, ¿y no te sería bueno hacer un doctorado? Pues si te rompes una mano, tener algo que hacer en el futuro. Y madres gallegas, sabias ellas, y con toda la conversación que también puede haber, que quizá hoy no es el día, pero entre los muros que están construidos entre el mundo de la música clásica y la música popular, pues en toda esa vorágine y esa crisis personal, pues dije, pues venga, terminé un contrato discográfico leonino, de aquellos que te quitaban todo lo que podían, y decidí marcharme a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pues llego a Estados Unidos y me doy cuenta no solo de que tocar la gaita aquí no vale para nada, no. La única gaita que puede que conozcan sea la gaita escocesa y la irlandesa por su herencia cultural, pero simplemente tener que estar colocando Galicia en el mapa, pues era la primera fase de tener que decidir cuál era mi profesión antes. Así que me marché con una beca de la Fundación Barrio de la Maza, decidí parar mi carrera durante 3 años
y centrarme única y exclusivamente en estudiar. Hice un doctorado en música clásica, en piano clásico y en las artes de colaboración dentro del mundo de la música clásica, que es básicamente música de cámara, repertorio operístico y repertorio sinfónico en el que el piano nunca es el protagonista. O sea, todo lo contrario a lo que solía hacer con la gaita. Llegué allí, llevaba 3 años y allí conocí a la persona que realmente va a ser el centro de toda esta conferencia, que es Yo-Yo Ma, el violonchelista de origen chino, nacido en Francia, criado en Estados Unidos, que fue capaz de hacernos entender que realmente lo que ves en un escenario debería ser la punta del iceberg en el que se tienen que sostener todos los valores que a través de la experiencia musical tenemos que ir transmitiendo. Me marcho a Estados Unidos y me doy cuenta de que, bien, una beca está muy bien, pero ¿cómo puedo seguir sobreviviendo aquí cuando aquí realmente no hay un mercado para mí? No hay festivales de música celta, no hay festivales de músicas del mundo, y las músicas del mundo traen cosas más exóticas que una persona del noroeste de España. En todo este proceso, desde 1999 al 2004, la industria discográfica dio un vuelco radical, se acabó la palabra industria dentro de la palabra discográfica, y te das cuenta de que si quieres seguir sacando discos, eres tú el que se los tiene que financiar, y en un mercado como el de Estados Unidos, en el que todo es extremadamente caro, pues tienes que empezar a buscar diferentes maneras de financiamiento, entre ellas el crowdfunding, que es la manera con la que financié mi último trabajo, que es Latina, que es el trabajo que lanzo solo para el mercado americano, en el que intento buscar un concepto lo más global posible para hacerles entender que en el fondo las gaitas son un instrumento que une culturas, que hay gaitas en todas las partes del mundo y que el origen del instrumento está en el Mediterráneo. En Estados Unidos también intenté tener una vida paralela como pianista y como gaiteira, y gracias a Yo-Yo Ma fui capaz de conseguirlo poquito a poco, pero la verdad es que el sonido de la gaita se come al sonido del piano, y pianistas coreanas que un 100.000 millones veces mejor que yo, y gaiteiras al final no somos tantas, ¿no? Y una vez entiendes también que la palabra gaita gallega ya significa tener que contestar un montón de preguntas que vienen después cuando les dices que te dedicas profesionalmente a tocar la gaita gallega. Lo más normal es que luego venga la pregunta de Gallega, Galicia, ¿dónde está eso? Tienes que contar la historia de Galicia y después tienes que contar la historia de las gaitas. Entonces, cuando terminé el doctorado dije, bueno, pues voy a intentar unir mis dos vidas, ¿no? Con un doctorado en música clásica voy a intentar unir la vida de la intérprete con fuerza y con la pasión que ese instrumento ya trae de por sí, un instrumento de tierra, con la vida de la académica, y dije, bueno, pues la única cosa que yo realmente puedo enseñar es la increíble y fascinante vida de la historia de la gaita, ¿no? En todo este proceso, Yo-Yo Ma me fue abriendo las puertas y colocar la gaita en el mundo de la música clásica, lo cual es como un chiste, ¿no? Quiero hacer una obra para gaita y orquesta, pues vamos a intentar llamar a Mozart para que la haga, pero no existe. Bueno, realmente sí que existía repertorio barroco para la gaita francesa y orquesta, pero no para las gaitas rurales, como fue el caso de la gaita gallega. Y poquito a poco, entre seguir manteniendo mi carrera profesional y mi carrera académica, pues entré hace 7 años, bueno, hace 10 años, santo Dios, hace 10 años entré a formar parte del Silk Road Ensemble, que iremos aprendiendo un poquito qué significa el ensemble, pero es un poco la punta del iceberg de una organización que es el Silk Road Project, que fue creada por Yo-Yo Ma hace 15 años y que intenta, a través de la metáfora de la ruta de la seda del Silk Road, intentar encontrar y mostrar que hay muchísimas más cosas que nos unen, las culturas, que cosas que nos separan, a través de un músico de diferentes culturas. Somos un colectivo de 60 músicos de 60 países diferentes y que vamos creando repertorios según el tipo de gira y el problema social que haya alrededor de los años en los que vamos haciendo giras. En los últimos años, en el escenario, y los que estáis viendo ahí, pues Israel, India, China, Corea, Japón, Irán y Galicia. Y ahora, en los últimos 2 años, tenemos un músico sirio también que está trayendo repertorio para nosotros. Entonces, intentando darle un poquito más de valor a mi parte académica, junto con la vida pasada que no existía y que no tenía ningún sentido en los Estados Unidos, dije, bueno, pues lo más fácil es, ya de paso que voy a dar un concierto a alguna institución, pues ofrecerles una semana de inmersión en el fascinante mundo de la gaita gallega. Y ahora os voy a preguntar a vosotros, ¿quién le encantaría aprender un poquito más de gaita gallega? Y esto es una pregunta
real. O sea, esto es una presentación interactiva. Si no queréis aprender un poquito más de la gaita gallega, levantáis la mano y me lo salto y me paso al siguiente capítulo. ¿Quién quiere aprender un poquito más de la gaita gallega? Bien, los demás fuera de la sala. Voy a hacerla lo más rápido posible. Si te sitúas fuera del Padornelo, tienes que colocar a Galicia en el mapa. Y cuando tienes que colocar a Galicia en el mapa, tienes que explicarles que es justo lo que está al otro lado de Barcelona. Y cuando les explicas y les cuentas el mapa de Europa, les tienes que intentar hacer visualizar que la gaita es un instrumento de origen pastoril y que allá donde hubo un pastor, hubo un tipo de gaita. Entonces, si nos paramos a pensar cuál fue la primera civilización que tenía pastores, en el ser humano, probablemente tengamos que irnos a Persia y probablemente nos tengamos que ir a las civilizaciones mediterráneas. Y a través de todas esas civilizaciones, la gaita, como instrumento, fue pasando por diferentes culturas y diferentes periodos históricos. En cada una de las regiones de Europa del Este hay un tipo diferente de gaitas. Solo en Francia hay 5, en Galicia tenemos 3 y solo en España podemos encontrar entre 7 u 8 tipos diferentes de gaita. ¿Se hicieron populares cuáles? Las gaitas del norte, las relacionadas con las tradiciones celtas. Especialmente, ¿cuál es la primera gaita que os viene a la cabeza que no sea la gallega, por supuesto? Y la gaita escocesa se convirtió en un instrumento militar. Y precisamente por haberse convertido en un instrumento militar, se hizo increíblemente popular en el resto del mundo, y es la imagen de gaita que todos tienen. Así que cada vez que salgo de Galicia, tengo que explicar que las gaitas se encuentran en todas partes, que son instrumentos de comunidad, que no tienen nada que ver con la guerra, y que más bien todo lo contrario. Yo me crié trayendo a la gente a la iglesia, esperando por ellos a salir de la iglesia y tocando algo para que luego bailasen después de la misa. ¿Qué más les tengo que explicar? Pues les tengo que explicar que la gaita gallega significa Galicia, es decir, que en Galicia tenemos nuestra lengua y que tenemos un instrumento que realmente cuenta la historia de nuestra comunidad. Pero para eso también les tengo que explicar un poquito de la identidad cultural de nuestro país y de cómo está formado y de cómo pasamos de esto a esto y a esto. Y ahí también es precioso hacerles entender que tenemos 4 lenguas oficiales en España, entre ellas el gallego, el catalán y el euskera, además del castellano, y cómo hacemos para mantener nuestra identidad cultural viva. Y ahí entra otra vez el tema de cómo empezó mi carrera en 1998, de que el hecho de tocar una gaita gallega en aquel momento no solo significaba representar a tu comunidad en cualquier lugar del mundo, quisieras o no quisieras, sino que el hecho de lo que yo hacía en aquel momento, que era pop, rock, lo que cualquier persona de 17 o 18 años quiera hacer, pues para algún tipo de sector de la sociedad podría ser entendido como algo negativo, como una manera de llevar la gaita o la identidad cultural a algo que ya no tenía nada que ver. ¿El origen de la gaita? Pues una tradición de pastores que viene probablemente de Persia, depende de la teoría, porque como son instrumentos nacionales, cada uno inventa la historia como quiere, pero que realmente los primeros datos escritos que tenemos sobre el instrumento vienen de Grecia y después del Imperio Romano. ¿Qué pasa en Galicia? ¿Por qué se hace la gaita tan popular? Bueno, porque durante el medievo, y especialmente en las cantigas de Santa María del siglo XIII, hay representaciones en cada una de las páginas, en la parte superior izquierda, de lo que era el instrumento que se supone que tenía que tocar la pieza de las cantigas de Santa María. Para todos aquellos no músicos, realmente las cantigas de Santa María, igual que el Código de Calistino, significan una parte muy importante de la historia de la música, porque es la primera vez que tenemos música escrita, y todo eso, por supuesto, viene de Galicia. Y además, en el caso de las cantigas, está en gallego-portugués. Durante el medievo también Santiago de Compostela se convierte en la capital del catolicismo, y durante toda esa época no solo la gaita es un instrumento popular, sino que Santiago empieza a recibir culturas y gentes de todas otras partes, y es lo que hace a la gaita gallega algo tan especial y tener un sonido tan peculiar y tan diferente al resto de las gaitas del mundo. Mi marido dice que hablo especialmente rápido, así que si veis que hablo muy rápido, por favor levantad la mano y decidme: relaja, Cristina. Relaja, Cristina. Gracias. Allá vamos. Para aquellos que tengan un poquito más clara la historia de lo que pasa en Galicia, como en muchas otras regiones europeas, después del medievo entramos en los siglos oscuros, los séculos oscuros, y no es hasta el final del siglo XIX cuando la cultura gallega, la lengua gallega, la literatura y cualquier representación de algo autóctono y popular renace.
de la literatura con un icono tan grande como Rosalía de Castro. Y de repente llegamos al siglo XX, en el que a finales del siglo XX, una vez se muere Franco y una vez empiezan a renacer otra vez las de identidad cultural, especialmente en Galicia, pues pasamos en una región como la mía, en Ourense, en 1998, en una ciudad de 100.000 habitantes, 10.000 de ellos estaban matriculados en la Escuela de Gaitas de la Diputación de Ourense. Solo para daros una idea de lo popular que se hizo el instrumento desde que yo nací en 1980 hasta que yo me convertí en profesional. O sea, tenías dos opciones, jugar al fútbol o tocar la gaita gallega. Después, si estuviéramos en una de mis clases así, pues os contaría un poquito las partes del instrumento, cómo va, y si alguno de vosotros fueseis compositores, pues os haría entender qué maravilloso es poder escribir para este instrumento, porque así podría tener un poquito de visión e intentar que escribieseis una obra para gaita y orquesta, y así que el instrumento pudiese crecer un poquito más. Pero ese no es el caso. También os pondría un poquito de música tradicional, de lo que significa tener este instrumento dentro del contexto, de cómo el rol del instrumento estaba siempre relacionado con el hombre tocando la gaita y la mujer a lo mejor bailando o teniendo un rol como secundario, como panderetera. Y que lo normal sería tocar la gaita de esta manera, en un sitio natural, abierto, porque es un instrumento que suena mucho, son 110 decibelios, es un instrumento que no tiene dinámicas y que está realmente limitado armónicamente. Pero ese no es el caso. Y la realidad es que tu meta como artista independiente es volver a donde te acaban de contratar, y las probabilidades de que te vuelvan a contratar para darles una charla sobre gaita gallega pues son bastante bajas, porque no hay ningún departamento de gaita gallega en ninguna universidad del mundo. Entonces ahí es donde empiezas tú a preguntarte cuáles son las herramientas que tengo como intérprete o como personaje público o como entretenedora que pueda transferir a otras profesiones en las que puedan compartir e intentar pues, mostrar qué cosas podemos hacer los músicos para mejorar otras profesiones. Y ahí es donde aparece este señor que nos va a hablar de un efecto de ecología que se llama The Edge Effect. Experts say we need 4 qualities in our students and in our workforce. They need to be collaborative, flexible, imaginative, innovative. Now, according to the 2012 IBM Global CEO study, collaboration is the #1 trait CEOs are seeking in their employees, with 75% of CEOs calling it critical. The Council on Competitiveness says those who learn to innovate will prosper in a global economy. The Center for Public Education trumpets creativity and intellectual flexibility as crucial competencies. We know that our present educational system encourages knowledge acquisition and critical thinking. But what about these other qualities? How do we develop them? Let's take my favorite example of creativity from science. In ecology, the point where 2 ecosystems meet, such as the forest and the savanna, that point is called edge effect. In that transition zone, because of the influence the 2 ecological communities have on each other, you find the greatest diversity of life, as well as the greatest number of new life forms. So that's one way nature is creative. The edge effect is also something that... El caso es que yo llevo
Hace 15 años tuvo su crisis de chelista clásico que llevaba tocando el concierto de Dvořák para cello de orquesta unas 150 veces al año y decidió que tenía que hacer algo más con su talento. Él entiende que el talento es una responsabilidad, tiene una repercusión social muy grande en Estados Unidos, es como aquí Alejandro Sanz, pero aquí a lo bestia es Yo-Yo Ma, o sea, vas con él por la calle, es increíblemente popular para niños, abuelos y todo lo que está por el medio. Y entendió hace 15 años que tenía que crear algo para solucionar los problemas que iba habiendo en la sociedad. Nos metimos en residencia en la Universidad de Harvard hace 6 años y con ellos intentamos desarrollar proyectos que conectan departamentos. Uno de los proyectos que empezamos fue el reto de emprendedores culturales, en que intentábamos conectar la Escuela de Negocios de Harvard con la Facultad de Humanidades. El reto, que empezó hace 4 años oficialmente, intentar crear nuevas maneras de sostener la cultura en el siglo XXI. Y quizá para nosotros es un poquito más difícil entender este tipo de proyectos, especialmente para mi generación, en la que la mayoría de los eventos culturales en los que yo me crié eran eventos culturales subvencionados. Tanto conciertos como festivales, todos siempre está implicado en la institución. El hecho de que en Estados Unidos no haya un Ministerio de Cultura y que la filantropía sea la mayor fuente de financiación de las artes en general y de los eventos culturales es algo que hace la perspectiva que traía yo como gallega, tocando un instrumento como la gaita gallega, era muy diferente a la que fui aprendiendo por el camino. Toda esta información está online, si queréis aprender más del proyecto. El nuevo reto acaba de salir, se cargarán las aplicaciones creo que en enero y en marzo sale la competición que es pública, en la que votamos todos. Y son 4 premios, uno de 100.000 pavos, otro de 50.000 y 2 de 25.000 a diferentes proyectos. Y pues dije, bueno, pues si Yo-Yo Ma hizo eso porque creía que había un problema en su sociedad, ¿qué puedo hacer yo para solucionar los problemas de la vida? Y de estar tan cansada de intentar colocar a Galicia en el mapa, dije, bueno, pues voy a intentar crear yo mi propio reto. Llevaba trabajando con artistas internacionales un montón de años, los cuales era yo la única que les ayudaba a conocer un poquito más de la historia de mi tierra, y decidí que a lo mejor creando un festival en Galicia podría ser capaz de no solo traer a estos artistas allí, sino hacer que artistas gallegos, que no fueran yo, que me tuve que ir, pudiesen conocer a estos otros y trabajar con ellos y salir con ellos para allá. Así que dije, bueno, pues voy a crear un festival. Pero claro, el problema es que yo me crié como pianista clásica, firmé contratos discográficos que no tenía que haber firmado, monté 4 empresas, las 4 me fueron mal. Es decir, no era el mejor ejemplo para sacar adelante algo que no tenía nada que ver con nada de lo que había hecho. Así que decidí lo mismo que hizo yo llamar a la puerta de los que sabían, empezar a buscar empresas que me ayudasen a poder sacar adelante un sueño, que era Galician Connection, que empecé a pensarlo en el 2008 y lo desarrollé durante 2011, 12, 13 y 14, hasta que no fui capaz de conseguir más financiación, así que por ahora está en pausa. Galician Connection nació como un festival con la idea de tener las 3 líneas, ¿no? La experiencia musical de 3 músicos gallegos y 3 músicos internacionales que se juntasen en Galicia durante una semana y tuviesen que crear un concierto. En el proceso de esa creación del concierto, pues 60 inscritos participantes podían ser parte de todo el proceso, recibían masterclasses y pequeños laboratorios de cada uno de estos artistas, y además pues había una tercera línea, que era la línea de los presenters, de los managers y los directores de festivales de otras partes del mundo. Se creaba un foro que estaba bien también abierto al público, que podían entrar como unas 100 personas, y en ese foro ellos hablaban, y estos 4 directores de festivales además conocían a los artistas gallegos, además fomentaban sus relaciones con los internacionales, y era como la idea de crear un espacio de reflexión, un foro, un espacio en el que todos pudiésemos aprender no a las malas, como aprendimos muchos de nosotros, metiendo la pata constantemente, sino aprendiendo de la experiencia de otros. Galician Connection fue relativamente bien en valores cualitativos. And they decided they wanted to use arts education to turn around struggling schools. They wanted to bring in art supplies and instruments and teacher training, and they wanted to convince famous artists to adopt these schools and help them transform over a 2-year period of time. And we all know the statistics when it comes to the power of the arts in education. We know that kids who get involved in the arts have higher grades, higher graduation rates,
higher college enrollment rates. I could go on and on and on. You all know this. But the thing is, the schools that the PCAH chose for this effort were literally some of the most underperforming schools in the country. Schools with rock bottom test scores, rampant disciplinary problems, high teacher turnover, and low parent engagement. And with so many pressing challenges, as you might imagine, bringing the arts to these schools wasn't necessarily at the top of their priority list. So we were careful to manage our expectations. We didn't let ourselves get too excited about what we could accomplish. And I am very proud to say that today, 3 years later, the Turnaround Arts program has exceeded not just our expectations, but our wildest hopes and dreams. This has been amazing. With the help of this program and some school improvement grants, math and reading scores have gone up in these schools, attendance is up, enrollment is up, parent engagement is up, suspensions have plummeted, and 2 of the schools in our pilot improved so dramatically that they are no longer in turnaround status. That is Una de las escuelas de las que habla está en Roxbury, en Massachusetts, que es al lado de Boston. Una de las escuelas en las que estuve trabajando con Yo-Yo Ma. Esa escuela es uno de esos ejemplos que salió, pasó de un lado al otro, hizo realmente un turnaround, hasta tal punto que tenían 7 arcos de seguridad antiarmas en las puertas, y el director, cuando empezó con este programa, decidió canjear el dinero de eso para contratar a 7 profesores de artes y ver cuál era el resultado, ¿no? Todo esto pasa porque no solo tienen el apoyo de la Casa Blanca, sino también pues, a Yo-Yo Ma o a Jessica Parker, que les trae publicidad, que les trae una imagen social, y después toda la comunidad alrededor, basada también en el sentimiento filantrópico de aquel país, ayuda a que estas comunidades salgan adelante. Ese fue uno de los colegios en los que estuve trabajando, y el otro colegio es una reserva de Cheyennes del Norte en el estado de Montana, que es justo el ejemplo contrario. Llegué allí en el año 2011-2012 sin tener ni idea de lo que me iba a encontrar, que es otra de las partes de la identidad cultural, es el hecho de que aunque lleves 10 años residiendo en un país como Estados Unidos, nadie va a ser capaz de explicarte cuál es la realidad de las reservas, y especialmente de una reserva tan remota como esta de Indian, Montana. Cuando hablaba de problemas de seguridad, o cuando hablaba de problemas de falta de attendance, ¿cómo se dice? Asistencia. Estamos hablando de una escuela en la que los niños, cuando los padres recibían sus pagas mensuales, los niños no aparecían en el colegio porque los problemas de alcoholismo, violencia doméstica, drogadicción, etc., son tan graves que los niños tampoco se pueden presentar. Y es una realidad que nunca había visto ni siquiera en otros países en los que estuve trabajando, como en Angola, como en la India, porque están tan cerca del primer mundo y realmente no parece el primer mundo. Y el hecho de que estén a 4 horas en coche de una gran ciudad hace que esas 4 horas en coche sean mucho más largas que cualquier distancia que podamos tener de aquí pues, a un colegio en Ruanda. Esa experiencia me ayudó mucho a ver realmente cuál es el rol de las artes, y aunque ese colegio no mejoró, sigue sin mejorar, porque es algo que realmente las artes no les puede sacar los problemas de alcoholismo, o de económicos, o de exclusión social. Sí que les da una sonrisa de vez en cuando, y sí que les hace olvidarse de su realidad, por lo menos en el momento que vienen a la escuela. Cuando aparecemos allí, que aparecemos una vez cada trimestre durante una semana, la asistencia al colegio es un 80%. Cuando no estamos, es un 20%. Y todo depende también de un montón de cuestiones climatológicas, de los sueldos, etcétera, etcétera. De ahí viene el compromiso social del que hablaba antes Yo-Yo Ma, y esa idea de qué es realmente lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos. De esa experiencia aprendí que de esos 4 pilares de los que hablaba Yo-Yo Ma, la colaboración, la flexibilidad, la innovación y la imaginación, podemos hacer otras muchas cosas mucho más positivas para nuestra comunidad. Y si bien yo no puedo cambiar la situación de los Cheyennes del Norte en la India, en Montana, sí que puedo aprovechar mi popularidad en mi mini mundo, que es Galicia, para intentar cambiar las cosas que van saliendo. Y a mayores también crear productos que me ayuden a darle comer a mi familia.
Entre ellos está el más reciente, que es Enlazarte, un producto que desarrollé para la Fundación Barrio de la Maza y que va a pasar dentro de un mes ahora, el día 11 y 12 de diciembre, en el que me traigo a Steve Seidel, que es el creador del Máster en Arts in Education de la Universidad de Harvard y el colaborador de nuestro curso de verano, en el que me traigo a Gabriel Rusinek de la Universidad Complutense, a una doctorando gallega, Antía Ben, que está en Wisconsin, a un grupo de instrumentos inusuales, FETEM, que se dedica a la música ibérica, pero a través de instrumentos como sillas de playa, serruchos y demás familia, y a los creadores de una iniciativa de comunidad que se llama San Simón Fiddle Camp, que han ocupado la isla de San Simón, que fue una prisión política y antes una leprosería. Lo ocupan cada verano con 400 chavales tocando música tradicional. A través de eso, pues no solo genero un producto que me puede ayudar a mí como productora, como generadora y me puede ayudar económicamente, sino que crezco yo también como artista e intento pensar un poco en... Hoy tengo 35 años, a los 45 no tengo ganas de estar como estoy ahora, 8 meses al año en la carretera, y este tipo de productos me ayudan a ver qué realmente es lo que puedo hacer, al igual que Galicia en Conexión antes. Y en todo este proceso, pues hace unos 4 años escribí una obra para mi madre que sufre de demencia frontotemporal. La escribí en colaboración con una de mis colegas de la Universidad de Harvard en el Departamento de Neurociencia. Y la obra cuenta un poco un día en la vida de mi madre, que lo primero que perdió fue la memoria a corto plazo. Y a través de metáforas musicales y de mi propio storytelling, pues creamos esta obra que se llama My Dead Story, que no os la voy a poner porque Pilar León, estás ahí, ¿verdad? Forma parte también de la exposición de música y medicina que está en la biblioteca, ¿verdad? Ahora en el edificio de ciencias, pero estará en la biblioteca de enero a marzo. Estará en la biblioteca de enero a marzo. Y está ahí ahora. El caso es que esa obra fue la que me dio pie a empezar a crear productos a largo plazo, y creé un producto basado en la idea de conectar sociología, psicología, música, ciencia. Y The College of the Holy Cross fueron los primeros en encontrarme espacio para eso. Con ellos trabajé en 2014-2015, también es un link que os puedo pasar, es un vídeo de unos 5 minutos. Hicimos un framing de todo el año que era tiempo, memoria e identidad, en el que a través de esa frase, time, memory and identity, se intentaban conectar departamentos, entre ellos pues desde matemáticas hasta estudios religiosos a través del Camino de Santiago y sociología, neuropsicología, etcétera, etcétera, etcétera. Con ellos tuve la suerte de crear también un curso que se llamaba Create Lab, que si nos juntábamos 3 horas a la semana y que eran 60 estudiantes de departamentos diferentes y que lo único que tenían que hacer era juntarse, mezclar disciplinas y crear proyectos a corto plazo. Con ellos también desarrollé un proyecto que se llama The Camino Experience, que también con la idea de unir departamentos y con el leitmotiv del Camino de Santiago, porque el College of the Holy Cross es una organización jesuita y tiene un programa del Camino en el que envían también estudiantes a estudiar el Camino, con lo cual había gente de todas las generaciones y de todos los departamentos que habían hecho el Camino de Santiago. Les pedimos a todos ellos que compartiesen sus historias y con esas historias creamos una historia, un arco grande en que involucramos a los curas, involucramos a los estudiantes, a los profesores del departamento de ciencia, de artes visuales, de teatro y de música. Y para mí fue también una buena herramienta para sostenerme y sobre todo para pensar en qué otros proyectos puedo desarrollar para otras instituciones como The College of the Holy Cross. Y ahí entramos en, ostras, pues ahora estoy pensando en Cristina Pato cuando tenga 45 años, pues a lo mejor ese modelo de crear residencias para otros en las que el artista sea el que toca en la puerta del neurocientífico sin complejo de decirle, hey, no tengo ni idea de neurociencia, pero creo que podemos hacer algo juntos. Eso es realmente lo positivo de tener a un músico sin complejos, que no le va a costar nada juntar a uno de leyes como uno de neurociencia, con un proyecto común, nadie tiene nada que perder en el medio. Pero esa es la Cristina de 45 y después vendrá la de 55 y después digo yo, durante estos últimos 20 años el poder tocar primero con las mejores orquestas del mundo como Chicago Symphony o New York Philharmonic, no haber tenido todavía la oportunidad de tocar con las mejores orquestas españolas me ha dado a entender que hay muchos prejuicios todavía que tenemos que romper y muchos muros que hay que romper.
Si hoy me acerco a la Radio Televisión Española, por ejemplo, y les digo que quiero hacer un concierto para gaita y orquesta, probablemente su reacción será bastante más negativa de lo que podamos tener. Y el hecho de que la primera obra para gaita y orquesta que interpreté en mi vida fuese con Chicago Symphony fue para mí algo revelador, y que en aquel momento no le vi el sentido, y hoy en día dije, pues ¿por qué no? Si empiezo a tener ofertas para esto, no hay repertorio para gaita y orquesta, nadie me lo va a financiar porque se acabó el dinero para ese tipo de cosas. Entonces empecé una campaña de crowdfunding, otra vez, para intentar conseguir dinero para financiar a compositores que escribiesen obras en diferentes formatos para gaita y orquesta. Con tan buena suerte que de todas las organizaciones del mundo, la organización que se llama New Music USA, que se dedica a financiar a compositores americanos, pues fue la que me dio el dinero para financiar a 3 compositores para escribir obras para gaita y orquesta. As a soloist, and that piece showed me the possibilities of that combination. Hof's piece with major orchestras, I discovered a new way to think about my instrument in this context. I imagined extraordinary possibilities, and from this, the Gaita and Orchestra Commissioning Project was born. Y ya para terminar, y antes de... para mí lo más importante de tocar un instrumento y de haber tomado una decisión de carrera, como seguir empeñándome en que eso, que tiene una octava y suena muy fuerte y no a todo el mundo le gusta, tiene sentido, es todo lo que conlleva tocar un instrumento que representa tu identidad cultural. Llevo más de la mitad de mi vida viviendo fuera de Galicia, antes de Estados Unidos estaba en Barcelona, y el poder tener que contar no solo la historia de mi tierra, sino la historia de mi familia, lo que supuso para mi madre obligarnos a sus hijas a estudiar música clásica, y lo que supone para mí ahora, que mi madre no se acuerda, el llevar este instrumento a lo que ella consideraba cultura de prestigio, a diferencia de la cultura del desprestigio, para mí es algo que se puede trascender a muchas otras disciplinas, y es una de las cosas que más he aprendido de poder trabajar y de haber sido tan afortunada de haber conocido a Yo-Yo Ma y de que me haya abrazado con tanto cariño durante estos años. Os voy a dejar con la segunda parte del vídeo que os puse antes, en el que habla de The Currency of Culture, y que, bueno, que creo que os va a tocar un poquito de cerca con todo este tema. Y si tenéis alguna pregunta, pues allá vosotros. Dale volumen, porque el chino habla muy bajito. Sociologists tell us that societies are powered by 3 engines: politics, economics, and culture. We know the political engine gives us structure and is responsible for stability and security. The economic engine, through trade, puts food on the table and a roof over our heads. And the cultural engine encompasses who we are, how we feel, and the things that give our lives meaning. The currency of politics is the distribution of power. The currency of economics is the creation of wealth. Is there currency in culture? I think there is. It's trust. Now, for each of these engines, there's a fuel. Let's call it knowledge. Knowledge confers power and status in the political realm. The application of knowledge results in wealth creation in the economic sector
Knowledge and culture gives us perspective and the capacity for empathy and humility. My favorite version of a vibrant society has all three engines firing on all cylinders, and the populace is energized, fulfilled, and engaged. But sometimes, these engines have strong borders. So I want to suggest to you that societies run better when the engines are not only firing on all cylinders, but they also intersect. As in nature, creativity in human society happens at the intersections. The edge is where those of varied backgrounds come together in a zone of transition, a region of less structure, more diversity, and more possibility. And in a forthcoming from the American Academy of Arts and Sciences, the CEO of Boeing, Jim McNerney, credits Americans' ability to live in between disciplines and cultures is one of the strongest competitive edges. Es lo que para mí es la única manera de sobrevivir en el siglo XXI, especialmente cuando te dedicas a una disciplina que no existe, como es tocar la gaita gallega, en ningún contexto clásico. Y ser la mujer marginal o la persona que no pertenece a ningún departamento me ha dado la posibilidad de poder aprender de todos ellos sin ser vista como alguien que les va a hacer la competencia. Y para mí ese es el rol del artista del siglo XXI, es el que es capaz de ver cuál es el hueco en la sociedad que puedes cubrir con tus herramientas o con tu talento y entender que el talento, sea cual sea el que tienes, es una responsabilidad. Muchísimas gracias.